Hola amigos, bienvenidos a tu canal Maestro Gustavo. En esta oportunidad, para aprender un poco más de química, estudiaremos unos conceptos fundamentales que tienen mucha relación. Es importante que los podamos entender para luego poderlos aplicar. Estos conceptos que revisaremos son los átomos, las moléculas, los moles y gramos. Todo relacionado a masas. Un átomo o una molécula es tan pequeña que a simple vista no se puede ver y por lo tanto su peso o su masa atómica o masa molecular es prácticamente nada. Entonces se crea una unidad para medir su masa, ¿no?, en forma individual, tanto de los átomos como de las moléculas, llamada UMA, unidad de masa atómica. Y la base es el carbono, ¿no? La 12ª parte de un átomo de carbono pesa una UMA. Pero esto como concepto nada más, porque no nos sirve en la vida práctica, en la vida doméstica, en la vida industrial. Entonces veremos un concepto que es el número de Avogadro, que es una constante 6.022 aproximado a milésimo por 10 a la 23. Y también lo relacionaremos con nuestra tabla periódica, los pesos atómicos de cada elemento. Si nosotros vamos a nuestra tabla periódica y aproximamos al número entero, el número atómico del sodio es 23, el número atómico del calcio es 40 y así, del hidrógeno es 1. Y si trabajamos, por ejemplo, con el H2SO4, el ácido sulfúrico, este ya no es un átomo, es una molécula, porque hay la unión de varios elementos, de varios átomos. Su peso molecular es 98, recordando cómo se calcula la suma de los pesos atómicos. En la fórmula tenemos 2 hidrógenos, tenemos un azufre y tenemos 4 oxígenos. Si lo multiplicamos cada uno por sus pesos atómicos, tenemos para el hidrógeno 2, para el azufre 32, para el oxígeno 64 y sumando sale 98 gramos. Entonces tenemos acá los pesos atómicos de estos elementos y el peso molecular de esta molécula de ácido sulfúrico. Como las masas son tan pequeñas de estos elementos, estos compuestos que no se ven, y para ello se echa de mano a esta unidad de masa atómica, entonces esto no nos sirve, repito, en la vida práctica. Entonces acá introducimos este concepto del número de Avogadro. Y se ha establecido, ¿no?, número de Avogadro en honor a un químico físico italiano, ¿no?, del siglo XIX, ¿no?, los años 1800 y algo. Este número 6.022 por 10 a la 23 significa lo siguiente, que si yo junto, ¿no?, yo uno o reúno esta cantidad de millones de átomos de sodio, este peso atómico se convierte en gramos. Es decir, que 6.022 por 10 a la 23 átomos de sodio tienen un peso en gramos igual a su masa atómica, 23 gramos. 6.022 por 10 a la 23 átomos de calcio tiene un peso de 40 gramos. 6.022 por 10 a la 23 átomos de aluminio tienen una masa de 27 gramos, ¿no? Veo el peso atómico del elemento y esto lo traduzco a gramos. En otras palabras, el número de Avogadro de átomos del oxígeno tiene una masa de 16 gramos, igual a la que aparece como peso atómico en la tabla. Y así el hidrógeno, ¿no?, 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, ¿no?, esta cantidad de millones de átomos que es constante para todos los elementos, ¿no?, hace que este peso atómico se convierta en gramos, un gramo de hidrógeno. Igual si trabajamos con moléculas, 6.022 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico tienen una masa de 98 gramos. Pero como vemos, este número es un poco complicado, no necesitamos memorizarlo porque en la práctica no nos va a servir en los cálculos diarios. ¿Qué es lo que se hace? Se reemplazan por un término llamado mol. ¿Y qué es un mol? Estos 23 gramos de sodio, ¿no?, o esta cantidad de átomos, millones de átomos de sodio, se conocen o le vamos a llamar mol. Entonces nos olvidamos de decir 6.022 por 10 a la 23 átomos de calcio. Simplemente diremos un mol de calcio. Nos olvidamos de decir 6.022 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico y simplemente decimos un mol de H2SO4. Esto quiero que podamos entender, lo podamos recordar siempre,
Un mol entonces no es una molécula. Un mol es una cantidad de millones de átomos o de moléculas que para fines prácticos me ayudan a poder hacer que sus masas sean medibles o mensurables. Entonces, resumiendo, un mol de oxígeno, vemos el peso atómico del oxígeno, 16 gramos. Un mol de aluminio, el peso atómico en la tabla periódica, ¿no?, redondeada al número entero de 27. Entonces decimos un mol de aluminio son 27 gramos de aluminio. Repito entonces, esto quedará simplemente más que todo como una parte de la cultura de la persona para entender lo que está sucediendo. Pero de acá en adelante ya no lo mencionaremos en los videos futuros y solamente nos referiremos a los moles. Finalmente, si a mí me dijeran, ¿cuál es la masa de 10 átomos de sodio? Como un átomo es tan pequeño que no se ve, 10 átomos será prácticamente lo mismo, entonces yo diré 0 gramos. No tienen masa prácticamente, no se puede medir, es tan pequeño que lo podemos considerar como 0. Pero 10 moles de sodio ya no, ya lo convertimos a gramos. Sabemos que un mol de sodio son 23 gramos. 10 moles serán, multiplico 23 por 10, 230 gramos. Y esto sí se puede usar en la vida diaria, se puede trabajar 10 moles de sodio, se puede medir 230 gramos. 100 moléculas de ácido sulfúrico, ¿cuál será su masa? 0, prácticamente 0, porque una molécula es tan pequeña que no tiene una masa medible. 100 no hará la diferencia, tenemos que tener millones de millones para que se conviertan en gramos. Pero 100 moles de ácido sulfúrico sí. Yo sé que un mol de ácido sulfúrico son 98 gramos. 100 moles, ¿no?, multiplicaré el 98 por 100 y será 9800 gramos. Muy bien, entonces ya vimos básicamente la teoría. Ahora solamente recalcaremos algo. Como estas cantidades a veces son muy pequeñas, bueno, son importantes para laboratorio, uso doméstico, pero en forma macro, a nivel industrial no. Veremos más adelante que aparte de los moles puede haber kilomol, libramol, tonelada mol, etc. Por ahora creemos que es suficiente. Entonces, pues, hagamos algunos problemas de aplicación. Hemos considerado 4 problemas de aplicación. En el problema 1 y 2 estamos hablando de moles. En cambio, en los problemas 3 y 4 estamos hablando de átomos o estamos hablando de moléculas. Cuando hablamos nosotros de moles, debemos considerar que el concepto que vamos a aplicar es el del peso molecular. En cambio acá cuando hablamos de átomos y moléculas habíamos visto que son tan pequeñas que tienen que reunirse millones para poder hacer cálculo. Vamos a trabajar con el número de Avogadro. 6.022 por 10 a la 23. El número de Avogadro, como dije, en honor al químico físico Amadeo Avogadro, italiano, él que aplicó un concepto nuevo de volumen de gases. Entonces resolvamos el primer y segundo problema primero. ¿Cuántos gramos de hidróxido de calcio hay en 10 moles de dicho compuesto? Hemos dicho que primero tenemos que trabajar entonces con el concepto del peso molecular. El CaOH2, vamos a ver acá, el calcio, el oxígeno y el hidrógeno. Igual acá, el sulfato de aluminio, Al2SO4 3 veces. Trabajaremos con el peso atómico del aluminio, del azufre y del oxígeno. Como datos tendríamos que los pesos atómicos, ¿no?, el calcio trabaja con 40, el oxígeno con 16, el hidrógeno con 1. Adicionalmente acá el aluminio, su peso atómico es 27. El azufre es 32 y del oxígeno ya lo consideramos arriba. ¿Cuántos calcios hay en la fórmula? Solamente 1. ¿Cuántos oxígenos? Tenemos 2. ¿Cuántos hidrógenos? También tenemos 2.
En este caso, ¿cuántos aluminios tenemos? 2 aluminios. ¿Cuántos azufres? 3. ¿Y cuántos oxígenos? 4 por 3, 12. Multiplicamos entonces por sus pesos atómicos. En este caso el calcio es 40, el oxígeno es 16 y el hidrógeno es 1. Tendremos acá 40, 32 y 2. 74 gramos que tiene cada mol. En este otro caso, el aluminio, ¿no?, es 27, el azufre es 32, el oxígeno es 16. Si multiplicamos 2 por 27, 54, 3 por 32, 96, y 12 por 16, 192. 4 y 6, 10, y 2 son 12, 1 y 5, 6, 9, 15, 24, 342 gramos que tiene cada mol. Luego aplicaremos reglas de 3 simples, lo haré por el método que habíamos aprendido simplificado en los videos de conversiones. Tenemos acá entonces 10 moles del hidróxido de calcio queremos convertirlo a gramos. Como moles está arriba, pondremos moles abajo para que se puedan simplificar, ¿no? Acá los moles se van. Y yo digo, un mol del hidróxido de calcio, ¿cuántos gramos tiene? 74 gramos. Nos dijimos que el mol es el peso molecular no sacado de la tabla, en gramos. Y me quedaría que 10 por 74 es 740 gramos. Entonces yo puedo decir que estos 10 moles del hidróxido son 740 gramos. Veamos el segundo ejemplo. ¿Cuántos moles de sulfato de aluminio hay en 1026 gramos de dicho compuesto? Entonces acá haremos lo siguiente. 1026 gramos del compuesto Al2SO4 3 veces. Queremos eliminar los gramos. Como gramos está arriba, pondremos acá gramos abajo. 342 gramos que tiene un mol. Entonces acá los gramos se simplifican y la respuesta me quedará en moles. 1026 entre 342, que sería igual a 3. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que los 1026 gramos de este compuesto sulfato de aluminio son iguales o equivalentes a 3 moles de dicho compuesto. Para resolver entonces los problemas 3 y 4, a diferencia del 1 y 2, en el que usamos el concepto del peso molecular, utilizaremos el número de Avogadro, recordando que el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23, ¿no? Esta cantidad de millones de átomos de cualquier elemento, en este caso sería átomos de aluminio, tienen una masa igual al peso atómico de la tabla en gramos, 27 gramos. Hacemos entonces el cálculo. Estos 540 gramos de aluminio por 27 gramos de aluminio, ¿son cuántos átomos? El número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23 átomos de aluminio. Simplificamos los gramos de aluminio y la respuesta estará en átomos. Si efectuamos nosotros los cálculos, es decir, si multiplicamos 540 por 6.022 por 10 a la 23 y el producto lo dividimos entre 27, tendremos como resultado 1.2044 por 10 a la 25 átomos de aluminio. Si nos damos cuenta, esta es una cantidad enorme. En otras palabras, habíamos dicho que un átomo es tan pequeño que no se ve y prácticamente tiene una masa de 0. Tenemos que juntar millones de átomos para tener una cantidad en gramos.
Entonces, ¿cuántos millones de átomos de aluminio tenemos que juntar para que tengan una masa de 540 gramos? 1.2044 por 10 a la 25 átomos de aluminio. Solamente con el fin de ilustrarlo, ¿cuánto sería esto? 25 lugares hacia la derecha el punto decimal. Acá tenemos ya 4 y tendría que ser 21 ceros más, es decir, 1, 2, 0, 4, 4 más 21 ceros. Esa cantidad de átomos de aluminio en 540 gramos. Lo dejamos acá expresado en notación científica. Problema 4. ¿Cuál será la masa en gramos de 500 moléculas de hidróxido de calcio? Tenemos ya nosotros por acá el peso molecular del hidróxido de calcio. Ahora vamos a trabajar ya con el número de Avogadro. ¿Cuál será la masa en gramos de 500 moléculas de hidróxido de calcio? Tendremos acá las 500 moléculas del hidróxido de calcio por, pondremos acá abajo moléculas, y esto lo vamos a convertir en gramos. Pero utilizando el concepto del número de Avogadro habíamos dicho que 6.022 por 10 a la 23 moléculas del hidróxido de calcio serán igual en gramos a su peso molecular, que ya lo tenemos. El peso molecular del hidróxido de calcio es 74 gramos que tiene cada mol. Ponemos acá entonces 74 gramos, ¿no? Este número de moléculas a su peso molecular. Es así entonces que se simplifican las moléculas y me quedará la respuesta en gramos. Si nosotros efectuamos este cálculo, es decir, si multiplicamos 500 por 74 entre el número de Avogadro, obtendremos como resultado 6.14 por 10 a la menos 20 gramos. Estas moléculas no se ven y prácticamente tienen un peso de 0. Este número con fines prácticos es 0, porque si lo interpretamos, este menos 20 significa 20 ceros incluido el 0 entero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego el 6.14 gramos. Como repito, una molécula no se ve muy pequeña, 500 tampoco no hacen la diferencia. Con 500 moléculas tendrán este peso, es decir, si nosotros con fines prácticos quisiéramos hacer cálculos en la vida doméstica o práctica, sería 0 gramos. En realidad es 6.14 por 10 a la menos 20. Muy bien amigos, espero que con este video hayamos podido entender la diferencia entre una molécula, un átomo y un mol, el concepto del número de Avogadro y cómo lo relacionamos esto con gramos. No te olvides siempre de visitar tu canal Maestro Gustavo. Seguiremos haciendo muchos videos de química. Gracias.